Mr. Werner Thomas nació en Termonde el 24 de julio de 1966, laureado de la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica con la monografía El juego del gato y el ratón, flamencos ante la Inquisición española, 1530-1750, en 1990. Doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, con la tesis Extranjeros y el protestantismo en la España de la Inquisición de 1517 a 1648, escrita en 1999. Catedrático de Historia Moderna en la Universidad Leuven, imparte cursos de Historia de la Península Ibérica y de Historia de América Latina. Comisario adjunto de la exposición Albrecht Isabella Alberta, Isabel, y redactor del catálogo neerlandés. Asesor científico de la exposición El arte en la corte de los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, 1598-1633. Un reino imaginado. Organizada en el Palacio Real de Madrid por la Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998-2000, comisario de la exposición La caída de la Nueva Troya, el sitio de Ostende, 1601-1604, Ostende, mayo-septiembre de 2004, y editó el catálogo de Val van het Nieuwe Troje. Bueno, sigue algo en holandés, que no me atrevo a seguir. Editor de la serie Avisos de Flandes. Entre sus publicaciones destacan La represión del protestantismo en España, 1517-1648, y Los protestantes y la Inquisición en España en los tiempos de la Reforma y Contrarreforma. También editó, junto con Verdonck, Encuentros en Flandes, Relaciones e Intercambios Hispano-Flamencos a inicios de la Edad Moderna. Avisos de Flandes, Lovaina University Press, 2000, y con Slot y Berberg-Moes, Neutralia y Mirabilia y Monstruosa en los imperios ibéricos, siglos XV al XIX. Avisos de Flandes, número 12, Lovaina University Press, 2006. Sin más, les dejo con el profesor Werner Thomas. Muchas gracias. ¿Qué es lo que entiendo con la prensa europea? Que es algo anacrónico, no es un término anacrónico, pero digamos que las formas o los medios de comunicación impresos. Hay medios tradicionales en aquel momento en el sitio de Breda, que serían las relaciones manuscritas que todavía circulan, sobre todo en España, en Italia, las que no he tomado en cuenta porque son difíciles de trazar y además complicadas a veces para consultar, a pesar de lo que hay en el Internet hoy en día. ¿Qué más hay? Relaciones de avisos impresos, obviamente, que circulan sobre todo en el sur, España unos 30 y tantos, Italia unas 20, circulan menos en el norte. ¿Qué más? Panfletos a ocasión de eventos concretos durante el sitio, panfletos y también grabados, como hemos visto con Bernardo, ya ocasionales, un sinfín. Hay Messrelationen, lo que llaman en alemán Messrelationen, que son relatos de los eventos agrupados en unos 4 o 5 meses, que son publicados con relación a la feria de Frankfurt. Entonces, con la feria en vista, publican lo que pasó los últimos meses, lo sacan y luego en una siguiente edición tratan de los meses posteriores. Lo que no he tratado y que casi me da un ataque cardíaco esta mañana son las publicaciones anuales, como es el Mercurio francés en aquel momento de Breda, que solo se saca un año, porque tampoco he dejado fuera todas las crónicas, porque estos ya cuentan el relato con cierta retrospectividad y con cierta composición, mientras que los corantos que vamos a ver y las otras noticias lo dan casi unos días o unas semanas después de los eventos. Estos son los medios tradicionales. Los nuevos medios que no existieron antes o al menos no intervinieron antes de la tregua en Flandes son los corantos. Corantos
nacen en Alemania a inicios del siglo XVII, pero sobre todo empiezan a crecer en otras partes, en los Países Bajos, en particular a finales de la tregua, cuando ya empieza la guerra a los 30 años. Hay necesidad de información y entonces salen también estos corantos. Estos corantos sí los he tomado en cuenta, donde se dispone. ¿De qué corantos se trata? Y esos son los medios nuevos, no existían con Ostende, por ejemplo, el otro caso que he analizado antes, pero sí ya con Breda. En el momento de Breda funcionan 3 corantos en los Países Bajos y unos 15 en Alemania. ¿Cuáles son o cómo se ven? Como aquí. No voy a entrar en detalles porque media hora tampoco es tanto. En los Países Bajos son 3, uno católico, 2 calvinistas. El católico es el de Abraham Verhoeven, que vive en Amberes, que tiene su equipo de redacción en Amberes y que desde Amberes hace el reportaje, digamos, del sitio de Breda. Se ve así, son libritos tamaño cuarto, 8 páginas, 16 páginas, dependiendo de las noticias. Salen 2 o 3 veces a la semana. En una edición nacional con noticias internacionales y a veces una sección de lo que hoy en día llamaríamos opinión, por ejemplo, comentarios satíricos a lo que hacen los holandeses, eso lo consideraríamos hoy en día opinión, vamos a ver un ejemplo después. Y lo que distingue también a Verhoeven desde un principio es que tiene fotografías en sus periódicos, como aquí el grabado. Esto es la noticia de la entrega de Breda y ahí se ve que el Justino de Nassau está entregando las llaves, no a Spínola como en el cuadro, sino a un ángel que la Virgen le había mandado ahí para recibir esta ciudad. Esto es el periódico de Amberes, católico y español, o sea, al lado de los españoles. Tienen buenos contactos con el ejército y tienen buenos contactos con el resto de Europa a través de Amberes, ¿no? A través del puerto, pero también a través de la red de Taxis, de correo de Taxis, de la que Amberes es un punto neurálgico. Y luego están los periódicos holandeses que se editan en Ámsterdam, que se ven así, no son libritos en cuartos, son folios y solo son 2 páginas. Al principio tienen 2 columnas, en el momento de Breda ya tienen 4 columnas. En general, este es el Courant uit Italia en Duitsland, o el Coranto de Italia, Alemania, etcétera, se dice. Y luego el competidor, digamos, el que también se saca en Ámsterdam, son los Tijdingen uit verscheiden kwartieren, noticias desde varios rincones del mundo. El sistema es un poco igual, los boletines de noticias y luego, esto es solo la primera página, del otro periódico ven las 2 páginas, hay una rayita y después detrás de la rayita están las noticias que el mismo corantero o su equipo ha podido juntar. Entonces lo primero que llega son las noticias impresas que vienen de Venecia, de Breslau, de Suiza, de donde sea, y luego las noticias producidas en el mismo país. En el momento de Breda, estas 2 últimas columnas se llenan de noticias de Breda, casi no hay otras noticias. Estos periódicos tienen algunas cosas en común. En primer lugar, están bien conectados con los ejércitos. Verhoeven tiene el monopolio de reportar sobre las campañas de Spínola, ha tenido buenos contactos con el ejército de Spínola desde un principio y también los mantiene durante el asedio, que es lo que le ayuda también a tener noticias de lo que pasa en Breda, porque él no sale de Amberes. Sí reporta de lo que pasa en Amberes como testigo ocular, pero lo que pasa en Breda lo saca de sus corresponsables. Y los holandeses también tienen buenos contactos con el ejército. Uno de ellos, el Tijdingen, lo anuncia como tipo de publicidad, ex-corantero del ejército del príncipe de Orange. O sea, también tiene conexiones con el ejército. Algunos lo han llamado el primer caso de lo que hoy en día se llama embedded journalism, un reportero que va en el campo y que reporta sobre lo que ve. No era para tanto. Los 2 estaban en Ámsterdam, sus equipos estaban en Ámsterdam, pero sí tenían buenos contactos con el ejército. ¿Qué más tienen en común? Que, claro, la línea ideológica, las 2 se nota más con Verhoeven, es muy católico,
También hay que decir que Verhoeven tiene que pasar por censura, los holandeses no. Pero Verhoeven sí tiene que presentar su periódico ante el censor de Amberes. El censor de Amberes dirá si hay algo contra la religión o no, y luego, pero en general, en cuanto a noticias de verdad, no hay mucho que decir sobre religión, entonces pasan bastante fácil. ¿Qué otro caso en común tienes que se leen entre ellos? Verhoeven lee a los periódicos holandeses leen a Verhoeven y se refieren los unos a los otros muchas veces, y a veces incluso se critican. En algún momento, con la caída de Amberes, en su, digamos, relación, en su edición de opinión de la semana, que es un diálogo entre los 3 pastores de Amberes que han tenido que huir de Amberes y que se dan cuenta que en el momento de salir de la ciudad, que no saben nada de Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? No sabemos nada. Entonces, Verhoeven lo cuenta, ¿no?, como si fuera una conversación entre los 3, y uno dice, ¿qué pasó en Brasil? No lo sé, dice el otro, pero he comprado el periódico de Amberes, ahí me lo están contando, en Amberes ya lo saben. Entonces, hay un diálogo entre los 3, e incluso hay crítica continua de esta forma. O sea, lo que escribe el otro, gran mentira, no lo crean. No tanto se escribe porque en algún momento se ha querido decir que esto se escribió para un público holandés, ¿no?, para convencer a los holandeses. Más bien habrá sido desde el lado de Verhoeven para convencer a los propios amberinos, a los propios habitantes del sur, que lo que contaban en el norte era una mentira. Al revés también lo hacen los holandeses. ¿Qué más? Pero eso no lo voy a comentar. Estos mismos editores editan estas mapas de relaciones que Bernardo ya ha mostrado. Esto es el tipo un ejemplo de Vischer. Vischer colabora de cierta manera con los periódicos. De hecho, los periódicos son los primeros que también incluyen anuncios. Los periódicos holandeses dicen, la semana que viene va a salir un mapa de Vischer que va a ser muy bonito para ver lo que pasa en Breda. Entonces, estos son los mapas que se saca. En el norte, los otros, este es un mapa de Verhoeven, poco correcto, pero solo la primera versión se equivocó, en la segunda versión se corrigió. Y estos mapas tienen la ventaja que, claro, te traen una imagen y todo el relato de lo que pasó las semanas anteriores. Y la gran ventaja es que lo puedes cortar, lo puedes pegar una versión en neerlandés, puedes pegar una versión en francés, en alemán, en lo que sea, ¿no? El mapa se mantiene, el comentario se intercambia y así se vende en toda Europa. Estos son los corantos neerlandeses. Claro, hay más corantos en Alemania, 15 corantos funcionando en el momento del sitio de Amberes. Desafortunadamente, solo se han conservado números de 2 corantos principales. Los otros son números sueltos, ediciones sueltas que poco dicen. 2, 3, 4. Del coranto de Viena, creo que de toda la época del sitio de Viena no se conservan ni 10 números. Entonces, es poco material para trabajar. Pero de 2 corantos se ha podido conservar, o se ha encontrado ediciones de casi cada semana. La primera es la Wöchentliche Zeitung aus mehrerlei Örter, periódico semanal de diversas regiones, que es un periódico felizmente de Hamburgo, y el otro se llama Ordinari Dienstagjournal, o el periódico del martes, el periódico ordinario del martes, que es de Stuttgart, o sea, una ciudad en el norte, otra ciudad en el sur. La ciudad del norte bien conectada con las ciudades hanseáticas, pero muy mal con la red de taxis y con las ciudades del sur. El periódico del sur bien conectado también con las ciudades católicas en aquel momento, con Colonia y otras cosas. ¿Qué más corantos hay? En aquel momento los ingleses tienen sus corantos. Al principio de la década, lo que hacen los holandeses al principio de retomar la guerra es traducir sus corantos al inglés y al francés y transportarlos a Francia o a Inglaterra. Pero estas iniciativas terminan como en el 22, 23, ya no se encuentran números. Entonces, pero lo que sí pasa en Inglaterra es que los mismos ingleses van a editar sus propios corantos. Se supone que semanalmente, pero como en Inglaterra tienen prohibido
incluir noticias domésticas, dependen completamente de las noticias internacionales. Y ahí, claro, el problema es el canal. Lo tienes que cruzar para tener las noticias. Entonces, en invierno, los barcos casi no llegan a cruzar y a veces tardan semanas en tener noticias. Entonces, el ritmo de semanal en verano es semanal, en invierno es mucho menos, bisemanal o a veces con gran retraso. He encontrado números ingleses con noticias en ediciones de diciembre del 24 que en realidad cuentan eventos que pasaron en octubre y que salieron en los periódicos holandeses en octubre, o sea, con 2 meses de retraso reportan sobre el sitio. La diferencia también con los ingleses es que ellos añaden títulos muy llamativos. O sea, casi de la portada ya sabes de qué trata el periódico, que es una gran diferencia con los otros. Luego, Francia, el mismo caso, sin embargo, que ahí no se sustituye la edición holandesa que llega, no se sustituye por una edición propia durante el mismo sitio, al menos no periódica, semanal o bisemanalmente. Lo que sí hacen los franceses es traducir contadas ediciones holandesas con noticias importantes, traducirlos al francés y editarlos en París. Es lo que sí pasa, pero no hay como un coranto semanal francés en aquel momento. Y luego, pues en el resto de Europa lo que tenemos son las relaciones manuscritas, como aquí creo que la vimos esta mañana también, de Breda, una española de Breda, las relaciones de avisos, por supuesto, sobre Breda en España unos 30, 35, y esta es de Sevilla, creo que es, o de Madrid, la otra es de Barcelona. Hay una diferencia entre las noticias. Las noticias de Aragón vienen sobre todo desde Italia. Entonces, los militares italianos, supongo, traen las noticias de Italia de forma manuscrita, ahí circulan en forma manuscrita y cruzan el Mediterráneo, donde se publican en Barcelona, en Valencia. En Sevilla, en Madrid, las noticias vienen directamente de Amberes. Entonces no está ese paso de Italia. Claro, cuando ahora vemos el contenido de lo que cuentan sobre Breda, bueno, lo primero, claro, es cuanta más frecuencia, tanta más noticias. Es impresionante la cantidad de noticias, impresionante sobre todo porque durante el sitio casi no pasa nada. Hay cañoneos, pero por el resto hay unas acciones al principio, está el socorro del final y luego la caída, y luego hay como 7 meses que realmente no pasa nada. Están esperando, pasan hambre, pero no hay asaltos, no hay salidas, no hay como en Ostende días que mueren 2.000 personas el mismo día, no hay nada dramático. Sin embargo, hay un flujo continuo sobre lo que pasa en verdad en los corantos holandeses y alemanes. Aquí los colores simplemente refieren al tipo de periódico, no de tijdingen uit verscheidene kwartieren, el otro, el Courant, pero ellos sí salen una vez a la semana, solo una vez, los sábados. Entonces aquí se ve que casi durante todo el asedio, cada sábado sacan sus noticias sobre Breda. Eso también es el caso en el sur, en Amberes, con Verhoeven, incluso saca más noticias. Como tiene 3 ediciones a la semana, hay muchas más noticias. En días muy diversas, no tiene días fijos, pero en la mayor parte del asedio tiene hay un abastecimiento de noticias casi continuos. Y lo mismo pasa en los periódicos alemanes. Lo único que puedes decir ahí es que es en invierno, cuando realmente pasa mucho menos, hay un poco menos de atención, cuando al final ya crece otra vez. En marzo y en abril, cuando ya ha llegado Mansfeld, cuando empezaron las últimas operaciones, ya otra vez sube las noticias. Hay una gran diferencia también entre tamaño. O sea, el periódico del sur tiene muchas más noticias que el periódico del norte. En el norte se reporta menos sobre Breda. En el sur hay mucho más. Entonces, ¿cuál es la imagen que se saca de ahí? Muy brevemente. En las Provincias Unidas hay una cierta evolución, hay un triunfalismo, una autoconfianza total al principio.
Hemos visto el grabado, creo que también lo voy a mostrar después. Spínola, que está buscando Breda, no encuentra Breda, se está preguntando cómo voy a pagar todo esto, no hay medios para pagar todo esto. Entonces hay una gran confianza hasta el final, hasta después del último socorro de Mauricio, cuando fracasa, ahí cambia el discurso en los periódicos holandeses. Yo lo comparo con las Malvinas en Argentina: victoria, 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 y de repente derrota completa, ¿no? Así fue también con la guerra de las Malvinas. El ejército de Nassau, bueno, una entidad que no se puede vencer, que está perfectamente dirigida, que consta de personal, el mejor personal del mundo, que es disciplinado, que nunca se revela, que nunca hay desertores, todo esto. O sea, todo es, digamos, positivo en cuanto al propio campo, es la imagen que crean, a pesar de las noticias que llegan a los estados generales que en la ciudad se está muriendo. Cuentan en algún momento, esto ya es de febrero del 25, nuestro ejército, la comida se está pudriendo, hay que mandar más gente para que coman la comida porque si no hay que tirarlo. Eso es la imagen en la cita, la segunda cita, la imagen que dan los periódicos holandeses. Claro, en algún momento, ¿cuál argumento hay más? ¿Cuál argumento? Bueno, igual primero, el enemigo es el gran desastre. Ahí sí que no pasa nada bueno. No se organizan, viven en la pobreza, no tienen con qué vestirse, los soldados ahí de Spínola. Aquí sobre la llegada de Anholt, la tercera cita, son unos criminales que llegan al país y que matan a la propia población, que son más peligrosos para la propia población que para nosotros. Un gran desastre. Eso es la imagen que ellos creen. ¿Qué más temas salen? Bahía continuamente. Bahía sirve para aumentar, obviamente, el ánimo de los holandeses. Estamos ganando en Bahía, hemos tomado Lima, en algún periodo que se habla, hemos conquistado a Lima. Se refiere a un ataque de Jacques Lermite a Chile, pero en ningún momento obviamente se conquistó Chile, pero sí salen las noticias holandesas. Entonces ahora, pues Breda, obviamente, no lo vamos a perder. No, Dios no va a permitir que esto se pierda. Sacan el tema que también creo que mencionó Bernardo, las 4 coronas. Las 4 coronas, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, nos están ayudando a ver si el rey de España puede con las 4 coronas. Pensaba que tenía una cita incluida, pero en algún momento le dice, mira, ahora que el rey de España se da cuenta, ahora vas a ver cómo los españoles van a huir, ¿no? Todos estos van a llegar, Mansfeld va a llegar con su arma, los otros van a llegar, ya vas a ver cómo les va a terminar, cómo le va a levantar Spínola haber iniciado este sitio. Claro, en algún momento se cae, curiosamente de Mauricio apenas cuentan que está enfermo y 15 días después que ha muerto. En los periódicos de Amberes salen más noticias de cómo le va, de su enfermedad, de su estado mental al final, de su tristeza al morir, lo que dijo Bernardo. Eso sale en los periódicos de Amberes, no en el norte, ahí no se enteran casi nada. ¿Qué pasa entonces cuando cae la ciudad? Pues esto es la imagen al principio, Spínola buscando Breda, qué desastre, aquí la flota de Bahía que cae con las riquezas. No vamos, ahí están los consejeros del Consejo de Estado en Madrid que no saben qué hacer. Gran desastre. Claro, cuando cae la ciudad, ahí en primer lugar quieren controlar el discurso. Lo que primero hacen es imprimir las condiciones de entrega. En general, las condiciones de entrega se publica por el vencedor. El vencedor es el que lo publica. Aquí es el derrotado que lo publica y lo manda al día siguiente a Venecia, a París, a Londres, a los aliados, para convencerlos de cierta manera que la entrega fue favorable, ¿no? Que no fue nada negativa. Pero luego a los pocos días el discurso cambia y ahí sí hay mucha autocrítica. Mejor ejemplo es el de Teerling, el guardián de la noche que nos trae las noticias de la caída de Breda, que no logra decir que los españoles vencieron la batalla. No, los españoles son un instrumento en Dios. O sea, la caída de Breda es el resultado del castigo de Dios. Los españoles nada más son instrumento en manos de Dios. Es Dios que ha decidido que se caiga Breda. Y poco después, claro, la caída, el segundo guardián, la caída de Bahía, y tercero de Dunkerque. O sea, el annus horribilis de los holandeses lo pasaron leyendo este tipo de tratados al final.
Bueno, es una burla de Verhoeven, que hace Verhoeven. Mira, los holandeses, 8 meses de autoconfianza y ahora de repente tenemos que enterar a Breda y hemos conquistado la ciudad. En los Países Bajos del Sur es globalmente al revés. El propio ejército positivo. No voy a entrar en detalle, pero mira ahí, ¿no? ¿Cuál es la situación del estado del ejército de Flandes? Se toca la flauta y el tambor, se baila, se salta, se lo está pasando bien, parece un kermés flamenco. Minimizan el peligro cuando llega a Mansfeld. Hay mucho sentimiento de miedo en los periódicos, pero dicen, bueno, que venga, nosotros estamos preparados, no deseamos más que enfrentarle. El enemigo obviamente es lo contrario de los holandeses, no tienen que comer, lo están pasando mal en el frío, etc. O sea, se parecen a los sapos, croan, pero en el momento en que se acerca un hombre con valentía, saltan al agua y desaparecen. Este tipo de crítica, digamos, o de imagen cuelgan del ejército del enemigo de Nassau. En cuanto a los alemanes, porque tengo que ir un poquito más rápido, en cuanto a los alemanes, la diferencia es que en el norte se entera menos de lo que pasa que en el sur. En el sur hay muchas más noticias. ¿Qué tipo de noticias? Los periódicos alemanes tienen mucha atención para los movimientos de tropas. Cada día reportan sobre el movimiento de tropas, que es, supongo, el resultado de tener a no sé cuántos miles de soldados a unos cuantos kilómetros de la propia frontera. Quieres saber probablemente lo que pasa ahí. Dependiendo del periódico, se dejan influir o por la versión holandesa, como el caso ahí de Hamburgo, o una versión más mixta en el caso de Stuttgart. Lo que pasa es que ninguno de los dos toma posición. Ellos introducen las noticias de ambos bandos, pero ellos no juzgan, simplemente ofrecen a los dos. A veces son contradictorios y en el mismo periódico aparece la victoria holandesa y la derrota holandesa y lo dejan al lector a que decida cuál de los dos quiere creer. Y hay mucho más crítica, frases como estos pensamientos que son holandeses porque están formulados de tal forma, pero no los he leído en ningún periódico holandés que realmente critica la decisión de permitir que los españoles se atrincheren alrededor de Breda. Ese tipo de crítica no aparece en los periódicos holandeses. Y también el detalle, ¿no? La parte superior es de los holandeses, el príncipe de Orange se mudó de cuartel, se fue a Amado, no sé qué. En el alemán te dice, con tantas piezas de artillería, con tantas compañías de infantería, con tantas compañías de caballería. Al final nos atacaron y mataron también y tomaron un parte de nuestras pertenencias. O sea, los periódicos alemanes son más detallados, más independientes, aunque la independencia no siempre es una posición consciente. Simplemente combinan noticias y lo dejan al lector a que decida. En Inglaterra, muy rápidamente, toman la versión holandesa. De hecho, lo toman en las palabras. Hablan de our man, our enterprise. O sea, todo el tiempo están hablando de nosotros, como si ellos estuvieran ahí delante de Breda. De hecho, había ingleses en la guarnición, obviamente. Tiene mucha atención para sus propios capitanes. O sea, lo que hacen los militares ingleses, eso sí entra mucho en los periódicos ingleses. Pero, como ya he dicho, es más general porque hay más tiempo entre noticia y noticia, a veces 2 meses, entonces suelen ser muy general. Cada día hay gente que se muere, cada no sé qué, o sea, muy general, nunca concreta como en los alemanes. Esto me lo voy a pasar porque ya me está haciendo cara fea Eduardo. La carta de Spínola, igual durante la discusión la podemos retomar. En la península ibérica, relaciones de avisos, que al principio salen muchos, luego hay muchos meses que no hay. Durante los meses de invierno casi no salen relaciones sobre el sitio de Breda y cuando llega las últimas semanas otra vez empiezan a sacar y sobre todo con la caída.
un factor en común en las relaciones de España, la admiración completa para Spínola. Parece que él mismo montó la campaña publicitaria, como le habían criticado tanto la decisión de empezar el sitio como de mantener el sitio. En las que salen en España suelen alabar mucho a Spínola, lo cual contrasta con lo que dijo a Alicia, que en el momento de llegar la noticia de la entrega, dicen en el Consejo de Estado, bueno, no sé si nos tenemos que alegrar. Pues ahí efectivamente lo que apoyan es a Spínola. Aquí, por ejemplo, el pobre que ha dado cuenta que su majestad no podía pagar todo esto, lo hizo él de su propio bolsillo y gastó su propio patrimonio, estuvo sin desnudarse durante semanas, no durmió en ninguna cama, no se quitó, etcétera, etcétera. Spínola es el gran héroe de la noticia. En Francia, finalmente, se minimiza la derrota. No hay noticias. Hay noticias al principio, durante el año muy pocas noticias, al final una oleada de noticias, pero noticias sobre cosas marginales. Algún ataque de un convoy, algún ataque a una señora que va con su familia y con algunos soldados a visitar Breta. Esto es lo que sale en la prensa, en las noticias francesas, pero no mencionan en ningún momento la caída de Breva. Es muy curioso, no lo mencionan, pero sí todos los ataques laterales. Y creo que con este llegado, espero más o menos dentro del tiempo, les agradezco la paciencia y pues ya, muchas gracias.